El viento arrastraba polvo y olor a aceituna rancia. El sol implacable de Jaén castigaba el asfalto agrietado mientras Gael apagaba el motor de su vieja furgoneta oxidada. Un sobrearrugado prometía respuestas, pero su instinto militar le advertía de una trampa inminente. A su lado, el enorme mastín dejó escapar un gruñido sordo. Gael Vargas tenía 54 años y el cuerpo marcado por las cicatrices de una vida que le había arrebatado casi todo. Durante más de 2 décadas había sido especialista de rescate en la unidad militar de emergencias. Su vida entera se basaba en salvar a otros, hasta que una viga en llamas en medio de un incendio forestal le destrozó el hombro izquierdo, obligándolo a abandonar el servicio con una pensión miserable y un dolor crónico que lo acompañaba cada mañana. La crisis económica del año 2008 hizo el resto. Se llevó su casa, desintegró a su familia y lo dejó a la deriva. Desde entonces, su único refugio era aquella furgoneta corroída por el tiempo, y su única familia era Roca, un mastín español de 70 kilos que Gael había rescatado de las garras de una red de peleas clandestinas de perros. Roca llevaba el hocico cruzado por cicatrices profundas y le faltaba un trozo de la oreja derecha, pero sus ojos oscuros reflejaban una lealtad absoluta y silenciosa hacia el hombre que le había devuelto la dignidad. Ambos bajaron del vehículo frente al imponente edificio de piedra de la notaría del pueblo. En los rincones más profundos de la Andalucía rural, la figura del notario no es simplemente la de un funcionario público. Es una institución, un pilar del poder local, el guardián de los secretos y las herencias de familias que llevan siglos controlando la tierra. Don Eladio los recibió en un despacho forrado de madera oscura y estanterías repletas de tomos legales encuadernados en piel. El aire acondicionado apenas lograba disipar el olor a puro caro y a burocracia estancada. El notario, un hombre de rostro pálido, traje a medida y manos excesivamente cuidadas, miró al mastín con evidente desagrado antes de clavar sus ojos fríos y calculadores en la ropa gastada y las botas polvorientas de Gael. Sin ofrecerle asiento ni un vaso de agua, don Eladio abrió una gruesa carpeta de cuero sobre su inmenso escritorio de caoba. Con un tono cargado de superioridad condescendiente, el notario pronunció palabras que carecían de todo sentido lógico para el exmilitar. Le informó, con la frialdad de quien lee una sentencia, que era el único y absoluto heredero del Cortijo de las Ánimas, una inmensa y antigua almazara en ruinas rodeada de cientos de hectáreas de olivos centenarios. El testador era don Anselmo de la Torre, un terrateniente de la vieja escuela que había fallecido recientemente en la más estricta soledad. Gael frunció el ceño. El dolor fantasma de su hombro pareció palpitar con el nombre. Rebuscó en su memoria, atravesando décadas de humo y cenizas, hasta encontrar el rostro de un anciano terco y orgulloso, al que había sacado en brazos de un bosque convertido en un infierno de fuego. Hacía más de 30 años. Gael era entonces un joven soldado, y don Anselmo se había negado a abandonar su tierra frente al avance de las llamas. Gael arriesgó su propia vida, ignorando las órdenes de evacuación para sacarlo de allí antes de que el techo de su cabaña colapsara. Nunca volvió a saber de él. No entendía por qué aquel hombre, rodeado de una familia extensa y poderosa en la región, le había dejado su mayor posesión a un absoluto desconocido que vivía en la carretera. Don Eladio no le dio tiempo para asimilar la noticia. Con una sonrisa ensayada que no llegó a iluminar sus ojos, el notario deslizó un cheque impreso sobre la mesa pulida. Le explicó, adoptando un tono de falsa preocupación, que la propiedad era una ruina total, un agujero negro de deudas, impuestos atrasados y problemas estructurales que un hombre en su evidente situación de precariedad jamás podría soportar. Añadió que un comprador anónimo, en un acto de supuesta generosidad comunitaria, estaba dispuesto a pagarle una cantidad modesta pero inmediata para quitarle ese peso de encima y permitirle empezar una nueva vida en otra parte.
Gael miró el cheque. La cifra era ridículamente baja para cientos de hectáreas de tierra fértil, incluso si los edificios estaban en ruinas. Luego miró las manos impecables del notario, que tamborileaban ligeramente sobre la mesa, delatando una impaciencia ansiosa. El instinto forjado en años de misiones de rescate y supervivencia le gritó que algo estaba profundamente podrido en aquella oficina. Las personas poderosas no regalan dinero por caridad y los notarios no actúan como recaderos de compradores anónimos a menos que tengan un interés personal en la sombra. Gael apoyó su mano grande y curtida sobre el escritorio, empujó el cheque lentamente de vuelta hacia don Eladio y dijo, con una voz profunda y áspera que resonó en la madera de la habitación, que no pensaba vender absolutamente nada. El rostro del notario se tensó de inmediato, perdiendo de golpe toda su amabilidad artificial. Sus ojos se entrecerraron. Le advirtió, cambiando el tono a uno mucho más frío y cortante, que estaba cometiendo un error terrible. Le recordó que en aquella tierra las cosas funcionaban de otra manera, bajo reglas no escritas, y que los forasteros que venían a alterar el orden natural de las cosas solían terminar perdiéndolo todo. Gael no respondió a la amenaza. Simplemente recogió la carpeta con las llaves y las escrituras, dio media vuelta y salió al calor abrasador de la calle, seguido de cerca por el paso pesado y firme de Roca. El camino hacia el cortijo de las ánimas era una cicatriz de tierra seca y piedras sueltas que serpenteaba entre colinas interminables. El paisaje era majestuoso y desolador al mismo tiempo. El mar de olivos se extendía hasta donde alcanzaba la vista, vibrando bajo el calor extremo de la tarde andaluza. Los troncos de los árboles, retorcidos y gruesos, como cuerpos torturados, contaban historias de siglos de resistencia contra el sol y la sequía. Cuando la furgoneta finalmente superó la última colina y se detuvo, Gael contempló su nueva herencia en silencio. La vieja almazara del siglo XIX era un esqueleto de piedra devorado por el abandono y el implacable paso del tiempo. El techo del edificio principal se había hundido casi por completo, dejando que las enormes vigas de madera de roble asomaran hacia el cielo como las costillas rotas de un animal prehistórico. En el patio central, las inmensas piedras cónicas de molino, que alguna vez trituraron toneladas de aceituna, yacían inmóviles, cubiertas de maleza, musgo seco y polvo. Las puertas de madera estaban podridas y las ventanas parecían cuencas vacías mirando hacia el valle. Sin embargo, al caminar lentamente entre los muros derrumbados, respirando el aroma denso a tierra caliente y aceite antiguo que aún impregnaba las piedras, Gael no sintió pena ni agobio. Sintió una extraña e inesperada paz. Había pasado los últimos años durmiendo en aparcamientos de camiones, en cunetas y en estaciones de servicio abandonadas, sintiéndose como un fantasma en un mundo que había seguido girando sin él. Aquel lugar, roto, olvidado y castigado por los elementos, se parecía demasiado a él mismo. Roca comenzó a patrullar el perímetro de inmediato. El enorme perro olfateaba cada grieta, cada rincón oscuro, marcando su nuevo territorio con la seguridad y el aplomo de un guardián antiguo que por fin ha encontrado un castillo que proteger. Gael decidió instalarse en la única habitación del piso inferior que aún conservaba su techo abovedado intacto. Dedicó los primeros días a limpiar escombros de forma obsesiva. El trabajo físico era brutal bajo el sol del sur, pero le servía como la única terapia que conocía. Levantaba piedras pesadas que requerían toda su fuerza. Cortaba la maleza invasora con un viejo machete oxidado que encontró en un cobertizo y reparaba las puertas principales con restos de madera rescatada. El sudor le empapaba la ropa a los pocos minutos, y el viejo dolor punzante de su hombro herido regresaba cada noche como un castigo inevitable, pero por primera vez en más de una década sentía que sus manos estaban construyendo algo real. Estaba recuperando un espacio, devolviéndole la dignidad a la piedra. Durante esas largas jornadas de trabajo solitario, con el único sonido de las cigarras y el viento entre los olivos, Gael pensaba sin cesar en don Anselmo. ¿Por qué él? ¿Por qué entregar cientos de hectáreas de tierra rica y una almazara histórica a un soldado roto y olvidado?
Recordaba el incendio con una claridad que asustaba. Recordaba el calor insoportable que derretía la suela de sus botas, el crujir ensordecedor de los pinos explotando por la resina hirviendo, y al viejo Anselmo, de pie frente a su casa, negándose a dar un solo paso atrás mientras el muro de fuego avanzaba. Quizá el anciano, en sus últimos años de vida, rodeado de una familia que solo esperaba su muerte para repartirse el botín, había visto en aquel joven soldado algo que su propia sangre había perdido hacía mucho tiempo: lealtad, sacrificio, honor, palabras que en el mundo moderno parecían no tener ningún valor. La tranquilidad reparadora de la almazara se rompió violentamente al quinto día. Una densa nube de polvo blanco se levantó en el horizonte del camino de tierra, anunciando la llegada de un vehículo a gran velocidad. Un imponente coche todoterreno negro, reluciente y amenazador a pesar del polvo, entró derrapando en el patio central y se detuvo bruscamente, levantando una cortina de tierra seca. De él bajó un hombre en la cincuentena, impecablemente vestido con un traje de lino claro, zapatos de cuero caros y gafas de sol de diseñador. Era Cayetano de la Torre, el sobrino directo de don Anselmo y un influyente diputado regional. Detrás de él bajaron dos hombres corpulentos, vestidos con ropa oscura a pesar del calor, con actitud de matones a sueldo. Ambos se quedaron cruzados de brazos junto al vehículo, vigilando cada movimiento. Cayetano caminaba hacia Gael con la arrogancia natural de quien se sabe dueño absoluto del mundo que pisa. Representaba la versión más moderna y peligrosa del caciquismo andaluz. Ya no montaban a caballo con un látigo en la mano. Ahora el poder se ejercía a través de despachos políticos, recalificaciones de terrenos, favores comprados y contratos amañados. Se quitó las gafas de sol con lentitud y miró a Gael de arriba abajo, con una mezcla de desprecio absoluto y lástima fingida. Sin molestarse en saludar ni presentarse formalmente, el político le dijo que su presencia en aquellas tierras era un lamentable error burocrático, el delirio final de un anciano senil, y que pronto solucionarían el problema en los tribunales. Habló con un tono suave, educado, pero cargado de un veneno letal. Le explicó que aquel cortijo y aquellas tierras pertenecían a su familia desde hacía más de 4 generaciones y que bajo ninguna circunstancia iba a permitir que un vagabundo oportunista se quedara con ellas. Cayetano extendió el brazo y señaló los inmensos campos de olivos centenarios que rodeaban la propiedad. Con una sonrisa fría, le reveló su verdadero plan, convencido de que Gael cedería ante la magnitud del negocio. No le importaba el aceite, ni la tradición, ni la memoria de su tío. Iba a arrancar de raíz todos y cada uno de aquellos árboles milenarios, arrasar la tierra hasta dejarla plana, para instalar un inmenso parque de energía solar financiado por una corporación multinacional extranjera. Era un negocio de decenas de millones de euros en subvenciones y contratos energéticos. Y Gael, con sus botas rotas y su furgoneta oxidada, era la única piedra en su zapato. Gael escuchó en absoluto silencio, apoyado firmemente en el mango de madera de su pala. Roca se había colocado lentamente a su lado. El gigantesco mastín no ladraba, no mostraba los dientes de forma escandalosa. Simplemente mantenía el pelo de su lomo completamente erizado, y de su garganta brotaba una vibración profunda, un sonido primitivo y aterrador que hizo que los dos matones de Cayetano dieran un paso atrás de forma instintiva, acercando las manos a sus cinturones. Cayetano sacó una chequera de cuero del bolsillo interior de su chaqueta. Sin dejar de mirar a Gael a los ojos, le ofreció multiplicar por 3 la oferta inicial del notario. Le dijo, utilizando un tono falsamente paternal, que tomara el dinero, llenara el depósito de su asquerosa furgoneta y desapareciera de la provincia esa misma tarde, antes de que la situación se volviera desagradable y alguien saliera lastimado. Gael dejó la pala en el suelo con lentitud. Se acercó a Cayetano con pasos medidos, invadiendo su espacio personal hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. Con la misma calma letal que utilizaba para calmar a las víctimas en medio de un desastre, le dijo que los olivos se quedarían exactamente donde estaban,
y él también. Le sugirió que guardara su dinero y que no volviera a pisar su propiedad sin una orden judicial. El rostro de Cayetano se contrajo, deformado por una furia repentina. La máscara de político educado e intocable se desmoronó por completo al verse desafiado por alguien que consideraba inferior. Le advirtió, bajando la voz hasta convertirla en un siseo amenazante, que en aquella comarca él era la ley, que los jueces comían de su mano y que los accidentes mortales con maquinaria agrícola eran muy frecuentes entre los forasteros que no conocían el terreno. Luego dio media vuelta con brusquedad, subió a su todoterreno y arrancó derrapando violentamente, dejando tras de sí una espesa nube de polvo asfixiante y una declaración de guerra que Gael sabía que no tardaría en materializarse. Esa misma noche, el aire en el cortijo se volvió inusualmente pesado. El calor opresivo del día dio paso a una brisa fría que bajaba de la sierra oscura, colándose entre las ruinas de la almazara y haciendo silbar las vigas rotas. Gael preparó una cena frugal, calentando una lata de fabada en un pequeño hornillo de gas junto a una fogata en el patio central. Sin embargo, Roca no quiso comer. El enorme mastín estaba profundamente inquieto. Caminaba en círculos alrededor del patio de adoquines, ignorando por completo la carne que Gael le había servido en su cuenco de metal. Gael observó a su compañero con preocupación. En todos los años que llevaban juntos, Roca nunca había rechazado una comida. El perro se detuvo de repente frente a un viejo pozo de piedra situado en el centro exacto del patio. Era una estructura circular enorme, construida con grandes bloques de granito, tallado a mano, cubierta por una pesada y oxidada reja de hierro forjado. Según había comprobado Gael el primer día al intentar sacar agua, el pozo estaba completamente seco y lleno de escombros y tierra compacta a unos 10 metros de profundidad. Pero Roca no pensaba lo mismo. El mastín pegó su enorme hocico a los huecos de la reja, olfateando hacia el fondo con una intensidad desesperada. Luego comenzó a rascar la piedra dura con sus gruesas garras, emitiendo un gemido agudo, casi imperceptible, que delataba su extrema ansiedad. Gael dejó su cena, encendió una linterna táctica de alta potencia y se acercó. Iluminó el interior del pozo. El haz de luz solo reveló paredes circulares de piedra, descendiendo hacia la oscuridad, telarañas gruesas y polvo. Intentó apartar al perro tirando suavemente de su collar, pero Roca se resistió con toda su fuerza, clavando sus patas en la tierra seca y volviendo a meter el hocico entre los barrotes de hierro, gimiendo con más fuerza. Gael conocía a ese perro mejor que a sí mismo. Roca no perseguía ratones ni se asustaba de fantasmas. Si el mastín marcaba algo con tanta insistencia, había algo allí. Gael se arrodilló junto al borde del pozo, cerró los ojos y agudizó sus sentidos, entrenados durante años en la unidad de emergencias para buscar señales de vida bajo toneladas de escombros de edificios colapsados. Al principio no notó nada fuera de lo común. Luego acercó el rostro directamente a la abertura de la reja. Allí estaba, una corriente de aire. Era un soplo gélido, constante y completamente antinatural, que ascendía desde las profundidades de la tierra, trayendo consigo un olor muy tenue a humedad antigua, a piedra cerrada y a metal. Un pozo ciego, lleno de tierra en su fondo, no produce corrientes de aire continuo. Aquel flujo frío indicaba de manera inequívoca que, en algún lugar allá abajo, había un espacio abierto, una cámara vacía, una conexión con otra estructura subterránea que no aparecía a simple vista. El instinto táctico de Gael se encendió de inmediato, borrando cualquier rastro de fatiga. Don Anselmo no le había dejado una ruina por un simple capricho sentimental. El anciano había planeado todo su testamento con una precisión milimétrica. Y si Cayetano estaba tan desesperado por echarlo, si estaba dispuesto a amenazarlo de muerte en su primer encuentro, quizá no era solo por el lucrativo contrato del parque solar. Quizá buscaban algo más. Quizá sabían que el viejo escondía algo,
pero nunca lograron encontrarlo. Gael fue rápidamente a la parte trasera de su furgoneta y abrió un baúl metálico que rara vez tocaba. Sacó su viejo equipo de rescate vertical de la unidad militar de emergencias, cuerdas estáticas de alta resistencia de color naranja, mosquetones de acero con seguro automático, un arnés táctico de cuerpo entero y un descensor profesional. Llevaba años sin usar aquel equipo, pero sus manos recordaban cada nudo, cada mecanismo de seguridad, como si lo hubiera hecho la mañana anterior. Enganchó la cuerda principal a la base de una inmensa viga de piedra que sostenía uno de los arcos del patio, comprobó la tensión tirando con todo su peso y se colocó el arnés ajustando las correas sobre su pecho y sus muslos. Con la ayuda de una larga palanca de hierro que utilizaba para las reparaciones, logró hacer palanca bajo el marco de la pesada reja que cubría el pozo. El metal oxidado chilló, emitiendo un crujido agudo que rompió el silencio de la noche andaluza. Gael empujó con los hombros, ignorando el pinchazo de dolor en su vieja herida, hasta que la reja cedió y cayó a un lado con un golpe sordo. Roca se sentó al borde del abismo, observando atentamente cada movimiento de su dueño con las orejas en alerta máxima. Gael encendió la linterna frontal de su casco, la ajustó en modo de luz amplia, se aferró a la cuerda estática y comenzó el descenso, dejándose tragar por la oscuridad del pozo. El aire se volvía más denso, frío y húmedo a medida que bajaba. Las paredes cilíndricas del pozo estaban formadas por piedras perfectamente ensambladas, cubiertas de un musgo negro y seco que se deshacía al tacto. Bajó 3 metros, controlando la velocidad con el descensor. Luego 5, luego 8. Sus botas rozaban la piedra, buscando equilibrio. A los 10 metros de profundidad, sus pies tocaron una superficie sólida. Iluminó hacia abajo. No era el fondo original del pozo, sino una gruesa capa de tierra, piedras y escombros, compactados a lo largo de décadas para taponar el conducto. Gael iluminó a su alrededor. El espacio era extremadamente estrecho y opresivo. La corriente de aire frío era mucho más fuerte aquí abajo, golpeando su rostro de forma constante. Siguió el flujo de aire con su mano desnuda, palpando la pared circular, hasta detenerse en una sección de la piedra que a simple vista parecía idéntica al resto. Sin embargo, al examinarla a escasos centímetros de distancia, notó una anomalía. El mortero que unía 3 grandes bloques de piedra en esa sección específica no era la mezcla antigua de cal y arena del resto del pozo. Era cemento moderno, oscurecido artificialmente con tierra húmeda para simular antigüedad y camuflarse. Sacó un pequeño martillo táctico de su cinturón de herramientas y golpeó la junta con precisión. El cemento se resquebrajó con demasiada facilidad. No estaba puesto para sostener la estructura, estaba diseñado específicamente para ser removido sin necesidad de maquinaria pesada. Gael trabajó durante 20 minutos en la oscuridad, respirando el polvo asfixiante que se levantaba en el espacio confinado, golpeando y raspando hasta que logró aflojar el primer bloque de piedra. Se aferró a los bordes, apoyó las botas en la pared opuesta y empujó con todas las fuerzas de sus piernas. La pesada piedra cedió, deslizándose hacia adentro y cayendo hacia el otro lado con un eco hueco, metálico y profundo que reverberó bajo la tierra durante varios segundos. Había un espacio inmenso al otro lado. Gael retiró rápidamente los 2 bloques restantes, creando un agujero oscuro lo suficientemente grande para pasar arrastrándose. Se liberó del arnés, se deslizó por la estrecha abertura de piedra y aterrizó suavemente sobre sus pies. Al levantar la cabeza e iluminar el nuevo espacio con su linterna frontal, lo que vio lo dejó completamente sin aliento. No estaba en una cueva natural ni en un simple sótano. Había entrado en un aljibe subterráneo, una inmensa cisterna de agua construida por los moriscos siglos atrás, que había permanecido oculta bajo las ruinas del cortijo. Los arcos de herradura sostenían bóvedas de ladrillo rojo perfectamente conservadas, creando una catedral subterránea de sombras y ecos. El lugar era una obra de arte arquitectónica olvidada por el tiempo.
El suelo, revestido de losas de barro cocido, estaba completamente seco y barrido. Alguien había preparado ese lugar con mucho cuidado. En el centro exacto del aljibe, iluminado débilmente por el reflejo de su linterna en la piedra, descansaba un objeto masivo que no pertenecía a aquella época. Era una inmensa caja fuerte marítima, un bloque cuadrado fabricado en acero reforzado, pintada de gris industrial y diseñada originalmente para resistir la presión del océano y el fuego intenso. Gael se acercó con pasos lentos, sintiendo el peso abrumador del secreto que el viejo Anselmo había custodiado bajo tierra durante tanto tiempo. La caja fuerte no tenía un candado electrónico moderno que pudiera fallar con los años, sino una robusta cerradura mecánica de combinación giratoria y un ojo de cerradura de alta seguridad forjado en bronce. Gael iluminó la superficie metálica. Pegado con cinta adhesiva de grado industrial sobre el dial de los números, había un pequeño sobre de papel amarillento. En el frente, escrito con una caligrafía temblorosa pero firme, se leía su nombre, para Gael Vargas, la fecha del fuego. Gael sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la baja temperatura del aljibe. La fecha del incendio forestal. El día que le salvó la vida, su mente viajó al pasado, recordando el informe oficial del rescate que tuvo que rellenar en el cuartel. 15 de agosto de 1993. Introdujo los números en el dial de acero, moviéndolo con precisión. 1508. El mecanismo interno hizo un leve sonido. Luego, recordando que don Anselmo siempre llevaba una gruesa llave colgada al cuello el día que lo rescató, buscó en el interior del pequeño sobrepegado. Allí estaba, una pesada llave de latón con dientes irregulares. Introdujo la llave en la cerradura y la giró con firmeza. El pesado mecanismo de la puerta hizo un doble clic resonante. Gael agarró la palanca de acero, tiró hacia sí con fuerza, y la pesada puerta hermética se abrió emitiendo un suspiro sordo, liberando el aire atrapado en su interior. La luz de su linterna frontal iluminó el contenido. Gael tuvo que parpadear varias veces, retrocediendo medio paso, intentando procesar lo que tenía ante sus ojos. No había fajos de billetes, ni lingotes de oro modernos, ni joyas de familia. El interior de la caja estaba forrado con hileras de bandejas de terciopelo negro. Sobre ellas, perfectamente alineadas, descansaban cientos de monedas de oro prístinas. Eran monedas antiguas, toscas en su forma pero brillantes y pesadas, grabadas con perfiles de reyes olvidados y cruces estilizadas. Oro visigodo. Una colección numismática histórica de valor incalculable, un tesoro arqueológico suficiente para comprar la comarca entera varias veces y corromper a cualquier gobierno local. Debajo de las pesadas bandejas de oro, encontró 3 gruesas carpetas de cuero atadas con cordeles. Las abrió rápidamente, pasando las páginas con dedos temblorosos. Eran escrituras de propiedad originales, documentos centenarios sellados con cera y firmas antiguas. Demostraban, sin dejar margen a ninguna duda legal, que don Anselmo no solo era el dueño absoluto del cortijo y los olivos, sino también de los manantiales subterráneos que abastecían a todo el valle. Eran los derechos de agua, tierras y recursos que Cayetano necesitaba desesperadamente para instalar su gigantesco parque solar, y que legalmente no podía expropiar sin poseer esos papeles exactos. Pero lo más importante no era el oro visigodo ni las escrituras centenarias. En el fondo de la caja fuerte, envuelto en una bolsa de plástico hermética, descansaba un pequeño dictáfono negro, un grabador de microcasetes de los años 90. Estaba acompañado de varias cintas numeradas con marcador blanco. Gael tomó el dictáfono. Sus manos, que no habían temblado al descender por el pozo en la más absoluta oscuridad, ni al enfrentarse al fuego décadas atrás, temblaron ligeramente al presionar el botón de reproducción. El sonido de la estática llenó el silencioso aljibe, rebotando en las bóvedas de ladrillo, seguido inmediatamente por la voz rasposa, cansada pero inquebrantable de don Anselmo. Si estás escuchando esto, Gael,
es porque mi sobrino ha cumplido sus amenazas. He escondido esto aquí abajo porque sé que me queda poco tiempo en este mundo y sé perfectamente de lo que Cayetano es capaz cuando se le niega lo que quiere. La cinta hizo una breve pausa, el sonido de un corte en la grabación, y luego comenzó un nuevo audio. Gael escuchó el sonido violento de una puerta abriéndose de golpe, seguido de la voz de Cayetano. No era el tono educado, condescendiente y político que había usado en el patio esa misma tarde. Era un rugido cargado de violencia cruda, histeria y desesperación. Firma los malditos papeles, viejo inútil. Firma la sesión ahora mismo o te juro por mi vida que te pudrirás en un sanatorio mental atado a una cama. Tengo a los médicos, tengo al notario, tengo al juez. Nadie va a creerte. Soy el diputado de esta región, soy la puta ley aquí. Si no me das las tierras por las buenas, te las quitaré por encima de tu cadáver. El sonido de un golpe seco, como el de un bastón cayendo al suelo o un cuerpo siendo empujado contra un mueble, resonó en la grabación, seguido de la respiración agitada y dolorida del anciano. Gael apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula, sintiendo cómo una furia fría, calculada y protectora se apoderaba de su pecho. Cayetano no solo quería robar la herencia, había torturado psicológicamente y agredido a su propio tío en sus últimos días de vida. Aquellas cintas eran la prueba definitiva, demostraban la perfecta lucidez mental de Anselmo y exponían la brutal extorsión del político. Era el arma exacta que podía destruir por completo el imperio de corrupción de Cayetano y don Eladio. De repente, un sonido desgarrador cortó la grabación. No venía del pequeño altavoz del dictáfono, venía de arriba, de la superficie. Roca estaba gruñendo. No era el gemido de ansiedad con el que había marcado el pozo. Era un rugido gutural, feroz y ensordecedor, el sonido inconfundible de un mastín de 70 kilos dispuesto a matar para defender su territorio de una amenaza inminente. Gael apagó el dictáfono al instante, sumiendo el aljibe de nuevo en el silencio, salvo por el eco de los ladridos en la superficie. Alzó la vista hacia el estrecho agujero de piedra por el que había entrado. A través del largo túnel vertical del pozo, 10 metros más arriba, vio como un haz de luz blanca y potente barría violentamente los muros en ruinas del patio central. Eran los faros halógenos de varios vehículos pesados, apagando sus motores en completo silencio para no alertar a nadie. El sonido de botas con suela de goma, aplastando la grava seca del camino, comenzó a resonar en la noche. No era una visita de cortesía ni una patrulla de rutina. Eran varios hombres moviéndose con formación táctica, flanqueando y rodeando el cortijo al amparo de la oscuridad. Habían venido a buscar el secreto de Anselmo y estaban dispuestos a limpiar cualquier obstáculo humano que encontraran en su camino. Gael apagó la linterna frontal con un movimiento seco de su pulgar, fundiéndose instantáneamente con la negrura absoluta del aljibe. Su respiración se volvió lenta, profunda y controlada, descendiendo a ese ritmo casi imperceptible que los instructores de la unidad militar de emergencias le habían grabado a fuego en la memoria durante sus años de servicio. No sentía miedo. El miedo era un lujo que los hombres en su situación no podían permitirse. Sintió, en cambio, una claridad mental gélida y absoluta. Guardó el dictáfono y un puñado de las pesadas monedas visigodas en los bolsillos de su pantalón táctico. Aseguró la gruesa puerta de la caja fuerte marítima, comprobando con el tacto que el mecanismo de acero quedaba completamente bloqueado, y se acercó en silencio a la cuerda de rescate que colgaba desde la superficie. Allá arriba, los faros de los vehículos seguían proyectando haces de luz erráticos contra las paredes en ruinas del cortijo. El sonido de las botas triturando la grava seca se detuvo de repente. Gael escuchó la voz de un hombre dando órdenes en susurros ásperos, indicando a los demás que se separaran y rodearan el patio central. Creían tener la ventaja táctica. Creían que se enfrentaban a un simple vagabundo asustado que había tenido suerte con una herencia. No tenían la menor idea de a quién acababan de acorralar. Gael se aferró a la cuerda estática.
El dolor fantasma de su hombro izquierdo latió con fuerza, una punzada aguda que amenazaba con paralizarle el brazo, pero la ignoró por completo. Utilizando únicamente la fuerza de sus piernas y su brazo derecho, comenzó a ascender por el estrecho túnel del pozo. Subía en el más absoluto silencio, deslizando el arnés milímetro a milímetro, fundido con las sombras húmedas de la piedra centenaria. A medida que se acercaba a la abertura, el gruñido de Roca se volvió más intenso. El enorme mastín español no había retrocedido ni un solo centímetro. Estaba plantado justo en el borde del pozo, con sus 70 kilos de músculo en tensión, mostrando unos colmillos que brillaban amenazadores bajo la luz de las linternas enemigas. Uno de los intrusos, un hombre corpulento, vestido con una chaqueta oscura y guantes de cuero, iluminó al perro con una potente linterna de mano. El hombre soltó una maldición por lo bajo y sacó una barra de acero extensible de su cinturón. Le dijo a sus compañeros que él se encargaría del animal, dando un paso al frente con la barra en alto. Fue el último error que cometió esa noche. Antes de que el intruso pudiera bajar el brazo, Gael emergió del pozo como una sombra proyectada desde el inframundo. Apoyó las botas en el borde de piedra, se impulsó hacia arriba y saltó directamente sobre el hombre. El impacto fue brutal y silencioso. Gael utilizó el impulso de su propio peso para aplicar una llave de inmovilización directa al cuello del intruso, derribándolo contra los adoquines del patio antes de que pudiera emitir un solo grito. La barra de acero cayó al suelo produciendo un ruido metálico sordo. Los otros dos hombres giraron bruscamente, deslumbrados por sus propias linternas, incapaces de comprender cómo un hombre había surgido de la tierra vacía. Gael no les dio tiempo a procesar la situación. Con una voz que sonó más grave y peligrosa que el propio gruñido de su perro, gritó una sola orden militar corta y seca. Roca salió disparado como un proyectil de pura fuerza bruta. El mastín no mordió a matar, pues Gael lo había entrenado para neutralizar, no para masacrar. El perro embistió al segundo hombre con el pecho, lanzándolo por los aires contra una de las inmensas piedras de molino de la almazara. El intruso cayó al suelo sin aire en los pulmones, completamente paralizado por el terror al ver las enormes fauces del animal a 1 centímetro de su garganta. El tercer hombre, paralizado por el pánico al ver a sus dos compañeros neutralizados en cuestión de 3 segundos, metió la mano bajo su chaqueta buscando un arma de fuego. Gael soltó al primer hombre, que yacía inconsciente en el suelo por la falta de oxígeno, y avanzó hacia el tercero con una frialdad aterradora. No corrió, caminó con la determinación imparable de quien ha cruzado líneas de fuego reales. El hombre sacó una pistola pequeña, pero sus manos temblaban violentamente. Gael no se detuvo. Lo miró fijamente a los ojos, atravesando la oscuridad, y le dijo con una calma helada que si levantaba ese cañón 1 solo milímetro más, el perro le arrancaría el brazo antes de que pudiera apretar el gatillo. El matón miró a Roca, que había girado su enorme cabeza llena de cicatrices hacia él, emitiendo un sonido que helaba la sangre. El arma cayó de las manos temblorosas del intruso. Cayó de rodillas sobre la grava, rindiéndose incondicionalmente ante un exmilitar desarmado y su perro. 20 minutos después, las luces azules y rojas de los vehículos de la Guardia Civil iluminaban los muros derruidos del Cortijo de las Ánimas. Gael había inmovilizado a los 3 hombres utilizando sus cuerdas de escalada, atándolos con nudos de rescate imposibles de deshacer sin conocimiento técnico. 2 agentes rurales de la Guardia Civil, hombres curtidos por años de servicio en la sierra, bajaron de su vehículo. Conocían el terreno y conocían a la escoria que operaba en él. Al ver a los 3 matones atados en el suelo y al inmenso mastín sentado tranquilamente junto a ellos, los agentes intercambiaron una mirada de profundo respeto hacia Gael. El sargento a cargo se acercó, ajustándose el cinturón. Le preguntó a Gael si estaba herido,
Gael negó lentamente con la cabeza, manteniendo su postura firme. El sargento iluminó los rostros de los detenidos y soltó un suspiro de reconocimiento. Le informó a Gael que aquellos hombres eran matones a sueldo conocidos en la comarca, delincuentes habituales que solían hacer el trabajo sucio para los terratenientes locales cuando alguien se negaba a vender sus tierras. Gael sabía perfectamente quién los había enviado. Don Eladio, el notario corrupto, y Cayetano de la Torre, el político sin escrúpulos. Habían intentado robar por la fuerza lo que no habían podido conseguir mediante amenazas. Pero Gael no dijo nada sobre el aljibe subterráneo, ni sobre las monedas visigodas, ni mucho menos sobre el dictáfono. Sabía que en un pueblo donde el poder local controlaba cada resquicio de la vida pública, entregar esa evidencia a la patrulla nocturna era un riesgo inaceptable. Necesitaba artillería legal. Necesitaba a alguien que odiara a Cayetano tanto como él despreciaba la injusticia. A la mañana siguiente, con el sol andaluz castigando de nuevo la tierra reseca, Gael condujo su furgoneta hasta el centro del pueblo. Dejó a Roca vigilando el interior del vehículo, con las ventanas bajadas lo suficiente para que entrara el aire, y caminó por las calles estrechas y encaladas. Había preguntado discretamente a un viejo agricultor en las afueras sobre quién era la única persona en la comarca capaz de enfrentarse al notario y al diputado. El anciano, mirando a ambos lados antes de hablar, le había dado un nombre y una dirección: Carmen Solís. El despacho de Carmen no estaba en la plaza principal junto al ayuntamiento, donde se concentraban los bufetes de abogados prestigiosos y caros. Estaba situado en un callejón estrecho, en el segundo piso de un edificio desconchado, justo encima de una panadería tradicional. El olor a pan recién horneado y a leña quemada inundaba la escalera de madera crujiente que Gael subió con paso pausado. Empujó la puerta de cristal esmerilado. El interior era pequeño, caótico y sofocante. Había montañas de expedientes legales apilados sobre sillas de plástico, estanterías que amenazaban con colapsar bajo el peso de códigos civiles desgastados y un ventilador de techo que giraba perezosamente sin lograr enfriar el ambiente. Detrás de un escritorio abarrotado de papeles estaba Carmen Solís. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con el cabello oscuro recogido de forma descuidada, gafas de pasta gruesa y una expresión de agotamiento crónico que no lograba ocultar el brillo de una inteligencia feroz en sus ojos. Carmen había sido una de las abogadas más prometedoras de la provincia, hasta que cometió el error de intentar llevar a juicio a la familia de Cayetano por un caso de explotación laboral años atrás. La maquinaria del caciquismo la aplastó. El notario bloqueó sus trámites, los jueces locales desestimaron sus pruebas y los clientes dejaron de contratarla por miedo a las represalias. La habían condenado al ostracismo legal. Carmen levantó la vista de un documento, tomó un sorbo de un café negro que parecía llevar horas frío y miró a Gael de arriba abajo. Le preguntó con voz ronca qué quería, advirtiéndole de antemano que si venía a pedir que le perdonaran una multa de tráfico, se había equivocado de puerta. Gael no respondió de inmediato. Caminó hasta el escritorio, apartó un par de carpetas para hacer espacio y colocó sobre la madera una de las monedas de oro visigodo. El pesado metal amarillo emitió un sonido sordo al chocar contra la mesa. Carmen dejó su taza de café lentamente. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, y tomó la moneda entre sus dedos. Su expresión de indiferencia se transformó en pura incredulidad. Miró a Gael, buscando una explicación. Él metió la mano en su chaqueta y sacó el dictáfono negro. Lo puso junto a la moneda. La miró a los ojos y le dijo, con esa voz profunda y serena, que transmitía una autoridad absoluta, que su nombre era Gael Vargas, que acababa de heredar el cortijo de las ánimas y que necesitaba una abogada dispuesta a destruir el imperio de Cayetano de la Torre. Durante la siguiente hora, Carmen escuchó la historia completa en absoluto silencio. Gael le detalló el intento de soborno del notario, la amenaza directa del diputado, el hallazgo del aljibe morisco y el asalto nocturno de los matones. Finalmente,
pulsó el botón de reproducción del dictáfono. La voz amenazante de Cayetano, insultando y extorsionando a su anciano tío, llenó la pequeña oficina. Cuando la cinta terminó, Carmen se recostó en su silla. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina pura de quien acaba de encontrar el arma perfecta después de años de buscarla en la oscuridad. Carmen encendió un cigarrillo, dio una calada profunda y exhaló el humo hacia el ventilador de techo. Le explicó a Gael que la situación era mucho más crítica de lo que él imaginaba. Esa misma mañana, mientras él lidiaba con la Guardia Civil, Cayetano había presentado una demanda de nulidad testamentaria por vía de urgencia en el juzgado. El político había utilizado todo su poder para sobornar a un psiquiatra de la capital provincial, fabricando un informe médico falso que aseguraba que don Anselmo padecía una demencia senil severa durante sus últimos 2 años de vida. Según las leyes del Código Civil español, explicó Carmen, si un juez determinaba que el testador carecía de sus facultades mentales en el momento de firmar sus últimas voluntades, el testamento quedaba automáticamente anulado. La inmensa propiedad y las tierras pasarían directamente al familiar consanguíneo más cercano, Cayetano. Gael sería desalojado por la fuerza pública esa misma semana, y todo el legado de don Anselmo sería arrasado para construir el parque solar. Gael asintió lentamente, procesando la información táctica como si estuviera preparando un rescate en terreno hostil. Le preguntó a Carmen si estaba dispuesta a llevar el caso, sabiendo que enfrentarse a ellos en los tribunales significaba poner su propia seguridad en riesgo. Carmen aplastó el cigarrillo en un cenicero de cristal, lo miró con una sonrisa afilada, casi depredadora, y le respondió que llevaba 10 años esperando el momento de arrastrar a Cayetano de la Torre por el barro de un juzgado y que no pensaba perderse esa oportunidad por nada del mundo. Iban a ir a la guerra, pero lo harían bajo sus propias reglas. Le ordenó a Gael que guardara el dictáfono y las monedas en el lugar más seguro que encontrara, y que bajo ninguna circunstancia mencionara la existencia de esas pruebas hasta que ella diera la señal exacta en medio del juicio. 3 semanas de tensión asfixiante pasaron lentamente sobre el pueblo. Gael continuó trabajando en la reconstrucción de la almazara, ignorando las miradas furtivas de los lugareños y los coches oscuros que pasaban lentamente por el camino de tierra, vigilándolo desde la distancia. La maquinaria legal se movía a puerta cerrada, preparando el escenario para el enfrentamiento final. El día del juicio, el juzgado de primera instancia amaneció rodeado de una expectación inusual. El edificio, una construcción solemne de piedra blanca y techos altos, parecía irradiar un calor opresivo. En los pasillos, los murmullos cesaron de golpe cuando Gael apareció. Llevaba un traje oscuro y sobrio que Carmen le había obligado a comprar. Caminaba con la espalda recta, con la dignidad inquebrantable de un hombre que no tiene nada de lo que avergonzarse. Afuera, en la plaza, bajo la sombra de un olmo centenario, Roca esperaba pacientemente junto a un agente de la Guardia Civil que había trabado amistad con el exmilitar. Dentro de la sala de vistas, el contraste era brutal. En el estrado de los demandantes estaba Cayetano, vestido con un traje a medida impecable, luciendo un reloj de lujo y una sonrisa de absoluta suficiencia. A su lado se sentaba su abogado, un hombre de maneras teatrales traído directamente desde un prestigioso y carísimo bufete de Sevilla. Detrás de ellos, en los bancos del público, don Eladio, el notario, observaba la escena con la tranquilidad de quien sabe que las cartas están marcadas a su favor. En el estrado de la defensa, Gael se sentó junto a Carmen. Ella llevaba su toga negra, desgastada por los años, pero su postura era la de un general a punto de iniciar una carga de caballería. El magistrado, un juez veterano de rostro severo y mirada cansada, golpeó la mesa con su mazo de madera para exigir silencio y dio comienzo a la vista oral. El abogado de Sevilla se levantó de inmediato, desplegando todo su arsenal retórico. Caminó por la sala hablando con una elocuencia calculada, dibujando una imagen patética y dolorosa de don Anselmo. Lo describió como un anciano vulnerable,
perdido en las brumas de una demencia senil galopante, incapaz de reconocer a su propia familia. Presentó el informe psiquiátrico firmado y sellado, argumentando que el testamento a favor de un vagabundo desconocido era el resultado evidente de la manipulación psicológica ejercida por un forastero sin escrúpulos sobre una mente enferma. Solicitó al juez la nulidad inmediata del documento y la expulsión fulminante de Gael Vargas de la propiedad. Cayetano asintió con gravedad durante la intervención de su abogado, fingiendo un dolor familiar que casi parecía real. El notario sonreía imperceptiblemente desde el público. El magistrado revisó el informe médico con detenimiento, frunciendo el ceño, y luego dirigió su mirada hacia la mesa de la defensa. Le concedió la palabra a Carmen Solís. Carmen se levantó lentamente, no caminó por la sala ni alzó la voz. Se quedó de pie detrás de su estrado, sosteniendo un pequeño maletín negro. Comenzó su intervención reconociendo la impecable redacción del informe psiquiátrico presentado por la parte demandante. Sin embargo, señaló con frialdad que dicho informe padecía de un defecto fundamental. Había sido redactado sin que el médico hubiera examinado jamás al paciente en persona. El abogado de Sevilla protestó de inmediato, levantando la voz, exigiendo que se retirara esa acusación infundada. El juez le ordenó guardar silencio y permitió que Carmen continuara. Carmen abrió su maletín. Explicó al magistrado que, para determinar la verdadera capacidad mental de un hombre en sus últimos meses de vida, no había nada más preciso que escuchar sus propios pensamientos expresados en la intimidad de su hogar, sin saber que el mundo exterior los escucharía algún día. Ante la mirada de total incomprensión de Cayetano y el notario, Carmen extrajo el pequeño dictáfono negro y lo conectó a los altavoces de la sala del juzgado mediante un cable de amplificación. Solicitó formalmente la admisión de la prueba de audio, declarando bajo juramento que había sido hallada en una caja fuerte sellada por el propio fallecido. El juez, intrigado por el giro de los acontecimientos, aceptó la reproducción. Carmen pulsó el botón. La voz áspera y profunda de don Anselmo llenó cada rincón de la sala de vistas, rebotando contra los paneles de madera. Las primeras palabras del anciano, dictadas con una lucidez aplastante, detallaban fechas exactas, cantidades de dinero en sus cuentas bancarias, el estado de sus tierras y las razones precisas por las que desheredaba a su sobrino. Era la antítesis absoluta de un hombre con demencia senil. Era la voz de un terrateniente brillante y meticuloso que sabía exactamente lo que hacía. El color desapareció del rostro del abogado de Sevilla. Cayetano se tensó en su silla, apretando los puños sobre la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Don Eladio, en los bancos del público, intentó levantarse discretamente para abandonar la sala, pero un guardia de seguridad se lo impidió con un gesto severo. Pero Carmen no había terminado. Dejó que la cinta avanzara hasta el segundo corte. El sonido de la puerta, abriéndose violentamente, resonó en los altavoces, seguido inmediatamente por los gritos histéricos de Cayetano, las amenazas de muerte, la extorsión brutal, la promesa de encerrar a su propio tío en un sanatorio mental mediante sobornos a médicos y jueces si no le cedía las tierras para su parque solar. El silencio que cayó sobre la sala cuando la grabación terminó fue absoluto, pesado y sofocante. Era el silencio de un imperio de corrupción derrumbándose en tiempo real. El abogado de Sevilla, pálido y sudoroso, intentó balbucear una objeción sobre la legalidad de las grabaciones, alegando que violaban el derecho a la intimidad. El magistrado lo fulminó con la mirada, exigiéndole que se sentara de inmediato si no quería enfrentarse a una sanción por desacato. El juez se tomó varios minutos para procesar lo que acababa de escuchar. Miró a Cayetano, que ahora parecía un hombre diminuto y aterrorizado, despojado de toda su arrogancia política. Luego miró a Gael, que permanecía sentado en silencio, con la misma calma inquebrantable con la que había entrado. El magistrado dictó su resolución de forma verbal, con una contundencia que no dejaba lugar a apelaciones.
Declaró la absoluta validez del testamento de don Anselmo de la Torre, reconociendo a Gael Vargas como el único y legítimo propietario del Cortijo de las Ánimas y de todas las tierras anexas. A continuación, con un tono mucho más oscuro, ordenó la apertura inmediata de diligencias previas por la vía penal contra Cayetano de la Torre y el psiquiatra firmante, por los delitos de extorsión, falsedad documental y fraude procesal. También ordenó investigar la participación del notario don Eladio en la trama. El golpe de mazo del juez sonó como un disparo que ponía fin a una guerra de décadas. Cuando Gael y Carmen salieron por las pesadas puertas de roble del juzgado, el aire caliente de Jaén los recibió de golpe. Roca, al ver a su dueño, se levantó de un salto y corrió hacia él, apoyando su enorme cabeza contra la pierna del exmilitar. Gael acarició el pelaje áspero del mastín, miró a Carmen, la abogada que había arriesgado su carrera para ayudar a un extraño. No hicieron falta grandes discursos de agradecimiento. Ella le tendió la mano. Él se la estrechó con firmeza y ambos supieron que habían hecho historia en aquel pequeño rincón olvidado de Andalucía. Pasaron los meses y el invierno trajo consigo las primeras lluvias que lavaron el polvo de los olivos centenarios. El Cortijo de las Ánimas ya no era una ruina fantasmal. Gael había entregado la colección de monedas visigodas al Estado, recibiendo a cambio una compensación patrimonial de varios millones de euros, completamente legal y libre de impuestos oscuros. Pero Gael no compró coches de lujo, ni se mudó a una mansión en la costa, ni abandonó su vieja furgoneta, que ahora descansaba reparada bajo un cobertizo. Utilizó cada céntimo de esa fortuna para cumplir el verdadero sueño que don Anselmo no había podido materializar en vida. Restauró la antigua almazara piedra a piedra, recuperando las inmensas vigas de roble y los molinos tradicionales. Sin embargo, no la convirtió en un negocio privado. Fundó una cooperativa agrícola, a la que llamó La Segunda Oportunidad. Abrió las puertas del inmenso cortijo a aquellos que, como él, habían sido olvidados por el sistema. Llegaron veteranos de las Fuerzas Armadas con heridas físicas y psicológicas, incapaces de encontrar trabajo en la vida civil. Llegaron jóvenes marginados de los pueblos cercanos, buscando un oficio lejos de la delincuencia. Llegaron familias que lo habían perdido todo en los desahucios. Gael les ofreció viviendas reconstruidas en los terrenos de la finca, un salario digno y el propósito curativo de trabajar la tierra con sus propias manos. El sonido de las piedras de molino, triturando la aceituna, volvió a resonar en el valle después de medio siglo de silencio. El aroma intenso y picante del aceite de oliva virgen extra, recién prensado, llenaba el aire frío de la mañana. Una tarde de diciembre, mientras los trabajadores de la cooperativa reían y compartían una comida caliente en el gran comedor de la almazara, Gael salió al patio central. Caminó hasta el antiguo pozo de piedra, que ahora estaba sellado con una hermosa cubierta de cristal blindado que permitía ver la majestuosidad del aljibe iluminado desde el interior. Roca caminaba a su lado, con paso lento pero firme. Gael se apoyó en el borde de piedra, sintiendo el frío del granito bajo sus manos curtidas. Miró hacia el horizonte, donde los olivos se extendían como un océano verde oscuro bajo el cielo púrpura del atardecer andaluz. Había llegado a ese lugar sin nada más que una furgoneta rota, un perro herido y un alma cargada de cicatrices. Ahora, rodeado de vida, de justicia y del murmullo constante de personas que habían recuperado su dignidad, por fin comprendió que don Anselmo no le había dejado simplemente una herencia, le había devuelto la vida. Y a cambio, Gael se había asegurado de que el nombre y el honor del anciano perduraran para siempre, enraizados en la tierra, tan fuertes e inquebrantables como los viejos olivos que se negaron a arder.